1 y 2. Tito capítulo 1. Epístola de Pablo a Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y la paciencia. Vamos a orar. Señor, hemos cantado de tus atributos, de tu bondad, tu soberanía, tu misericordia. Señor, eso humilla nuestros corazones, sabe en la posición en la que debemos estar ante el Dios creador de todas las cosas. Pero, oh Señor, ahora queremos venir como alumnos tuyos para que por tu Espíritu Santo tú nos enseñes por tu palabra. Señor, qué orgullo, cuánto orgullo hay en nuestro corazón cuando pensamos que podemos vivir, lo reconocemos a la luz de nuestra cabeza. Ayúdanos y enséñanos a vivir a la luz de tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de leer el libro de John Benton, Cómo enderezar una iglesia centrada en sí misma. En uno de sus capítulos él cuenta una historia impactante que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Él cuenta cómo su padre participó en estos eventos bélicos y cómo fue capturado en el año 1941 por los japoneses en una batalla en Singapur. Las condiciones, y es altamente sabido, en los campos de prisioneros dirigidos por los japoneses era deprimente. De hecho, de los 380 soldados que eran parte de la compañía del padre de Benton, solo 27 terminaron o pudieron terminar la guerra con vida. Los demás murieron prácticamente de hambre. La situación de los prisioneros aliados en lo que se llama o se llamaba el río de Wayne ha sido descrito como abismal, la tasa de mortalidad sumamente elevada, y convirtió a los hombres que estaban experimentando esos eventos como animales, se dice. El egoísmo comenzó a brotar en los corazones de esos hombres desesperados por sobrevivir. Ya no les importaba a su compañero. Si era necesario, le robarían su comida. De todas maneras iban a morir. Esa era la justificación. La única preocupación que tenía cada hombre en estos campos de prisioneros era por sí mismo. Pero dice que en uno de esos campos de prisioneros todo cambió. Un inexplicable milagro sucedió. Los hombres empezaron a cambiar. Dejaron de robar la comida de su compañero. Más bien comenzaron a compartir lo que tenían con los otros. El egoísmo de la supervivencia dio paso a la bondad y a la preocupación por el compañero. ¿Dónde empezó todo? Bueno, todo comenzó cuando un escocés llamado Angus Malgravy, que literalmente dio la vida por uno de sus amigos. El amigo estaba bien enfermo, a punto de morir, y la única capa que tenía para cubrirle, alguien tomó esa capa, que era lo único que podía taparle de la inclemencia del tiempo. Alguien se la llevó. Angus tomó la suya y se la dio a su compañero. Como estaba tan débil, los otros prisioneros comenzaron a robarle la comida. Angus comenzó a darle su propia ración para que su amigo pudiera sobrevivir. Su amigo mejoró de salud. Salió de la situación calamitosa en la que se encontraba. Pero Angus murió. Esta historia ilustra grandemente el Evangelio. Nosotros
éramos ese prisionero no agonizante. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y hubo alguien, Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestra mortandad y que nosotros pudiéramos tener vida. Y el Espíritu Santo, un día, cuando no lo teníamos previsto, cuando estábamos en nuestras cosas, vino a nuestro encuentro, aplicó en nuestros corazones la obra de Cristo en la cruz del Calvario y ¡voilà! Comenzamos a tener vida. No hay mayor amor que este, que el amigo dé su vida por sus amigos. Eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo, para que tú y yo vivamos una nueva vida. Mis amados hermanos, el texto que estaremos considerando ante nuestros ojos habla de esa vida que debe ser vivida. En las Escrituras vemos mandamientos, principios que deben ser aplicados a todo creyente, no importa su sexo, rango y edad. Pero también vemos en las Escrituras cómo hay principios y mandamientos que deben ser observados por los creyentes dependiendo de su sexo, rango y edad. Y lo que hace precisamente el apóstol Pablo a partir de ahora es enseñarle a Tito que cada sector de la iglesia, dependiendo de su sexo, rango y edad, debe aplicar a su vida la sana doctrina. Mis amados hermanos, si yo fuera el que escribiera esta carta, yo hubiera empezado las cosas al revés. Yo hubiera empezado como mi sermón. Yo hubiera puesto los versículos 15 hasta el final, adelante. Como generalmente el apóstol Pablo hace en sus cartas. La primera sección generalmente es teológica, explicando el evangelio, y luego presenta la vida práctica que se desprende de ese evangelio. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo sabe más que yo. Y quiso poner la vida práctica que se desprende de la obra de Cristo primero. Y luego explicar por qué debemos vivir así. ¿Saben una cosa? El sermón que estaré exponiendo en esta mañana para muchos será un sermón legalista. Muchos querrían arreglar lo que el Espíritu Santo inspiró. No somos llamados a arreglar lo que el Espíritu Santo inspiró. Somos llamados a proclamar lo que el Espíritu Santo inspiró. Así que, ¿están listos? Allá vamos. Lo primero que encontramos en nuestro texto es el deber que tenía Tito de predicar la sana doctrina. Mira el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Probablemente cuando leamos esas palabras, lo que vendrá a nuestra cabeza es que los versículos que seguirán será un despliegue maravilloso de la doctrina de la justificación. Tal cosa no la encontraremos, no inicialmente. Pero lo que está enseñando el apóstol Pablo aquí está de acuerdo con la sana doctrina. Hoy vemos doquier personas hablando de iglesias de sana doctrina. Predicadores insistiendo en que debemos creer la sana doctrina. Y muchas veces me quedo con la pregunta, cuando los oigo hablar, ¿qué es la sana doctrina? El apóstol Pablo lo va a explicar. El versículo 1 comienza con la palabra pero. A pesar de que muchos contumaces y falsos maestros estaban enseñando mentiras por ganancias deshonestas, Tito debía ser como predicador un contraste evidente. Lo que debía hacer Tito en medio de una iglesia que había adoptado pecados culturales, en medio de una cultura que abrazaba, amaba y defendía maestros falsos, era hablar. Ese era el antídoto. Pero tú, Tito, habla. Tanto en privado como en público, Tito debía hablar. Mis amados hermanos,
No se concibe un líder callado. Si hemos de ser líderes eficaces en el hogar, la sociedad y la iglesia, debemos hablar. La pregunta que salta es, ¿qué era lo que debía hablar Tito? La respuesta es, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La frase lo que está de acuerdo en griego es una sola palabra. Es la palabra, y bien corta, prepo, que significa ser notable entre un número, ser eminente, distinguido por unas cosas, de ahí ser apropiado, ajustado, adecuado. El punto que está trayendo Pablo aquí, presta atención, mi hermano. El punto que está trayendo Pablo a Tito es que él debía ser reconocido preeminentemente como un maestro que enseña la sana doctrina. En nuestros días conocemos predicadores que son conocidos por ser graciosos, creativos en su predicación. Ayer vi una iglesia. Son cosas que pasan en YouTube, milagrosas. No lo pedí. Estábamos José y yo, y no lo estábamos buscando. Un pastor que prometió a su congregación que predicaría. No vemos un púlpito, era una mesita. Había una mujer, un hombre y él sentados en la mesita. Él prometió que predicaría. Todo lo que vimos fue una charla amigable y amistosa. Yo sé que a algunos de los que me oyen les gustaría que yo diera cada domingo una charla amistosa. Yo debo predicar la sana doctrina. Tito debía ser reconocido por algo. No debiera decirse de Tito, oh, Tito es tan gracioso como predicador. Él es tan ocurrente. No, si alguien debía hacer algún comentario sobre la predicación de Tito, debiera decir, Tito se distingue por predicar la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Bueno, la palabra doctrina es la traducción de la palabra griega didascalia. De manera directa, esta palabra habla de lo que se enseña. No apunta al acto de enseñar, sino al contenido de lo que se enseña. Tal enseñanza debiera caracterizarse por ser sana, o sea, literalmente que goza de buena salud. Miren lo que dice MacArthur sobre esta palabra. La palabra sana se traduce de la palabra griega hugiano, de donde se deriva nuestra palabra castiza, higiene. Tiene el significado básico de algo que es saludable, benéfico, con referencia a aquello que protege y preserva la vida. Fin de la cita. Con relación a la doctrina, es importante que toda predicación cristiana se caracterice por ser teológica. Si es elocuente y todo cuanto hace es dar una serie de ideas inconectas, principios para la vida y cómo desarrollar mejor tu personalidad, tal enseñanza está fuera del contexto cristiano. La predicación cristiana por antonomasia debe ser teológica. Veamos algunos textos. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto aquellos que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado. En este texto tenemos al menos tres ideas claras en cuanto a la sana doctrina.
En primer lugar, la sana doctrina no es contraria a la ley moral de Dios. Segundo, la sana doctrina está en estricta consonancia con el glorioso y bendito evangelio de Dios. Y por último, para Dios, el oponerse a la sana doctrina es un asunto moral que se opone a la ley de Dios. Oponerse a la sana doctrina está en la lista de los irreverentes, profanos, sodomitas, si no entiendes, homosexuales, parricidas, asesinos de los padres, matricidas, asesinos de las madres. Para Dios, alguien que se opone a la sana doctrina está en la misma lista. Primera Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hermanos, espero que esto que voy a decir no le suene extraño a nadie. Pero la lucha por la sana doctrina no es un fin en sí mismo. La razón por la que como iglesia debemos contender por la sana doctrina es porque solo la enseñanza de la sana doctrina puede ser un medio por el Espíritu Santo para atraer a los hombres a la vida cristiana correcta. Desde esta perspectiva, es absurdo que algunos defiendan la sana doctrina y que ésta atente contra la piedad. Eso no quiere decir que no debemos ser firmes a la hora de defender nuestra fe. Lo que quiero decir es que debemos tener claro en nuestras mentes cuál es la razón de nuestra defensa. Defendemos la sana doctrina porque solo ella, por el Espíritu Santo, puede producir una vida cristiana agradable a Dios. Solo la sana doctrina por el Espíritu Santo puede promover una vida cristiana piadosa. Una fe acompañada de una ortodoxia muerta es tan falsa como la fe que está acompañada de herejías. El diablo posee una creencia correcta intelectualmente hablando, pero no vive conforme a ellas. Todos aquellos que tienen un correcto entendimiento de las Escrituras, pero eso no se manifiesta en su vida y no da fruto de la piedad, tienen una fe similar a la de los demonios. Yo entiendo lo que la Biblia enseña acerca de cómo debe ser la relación entre un esposo y una esposa. Pero eso es algo solo que está aquí. No está aquí y no está en mi vida. El que hace tal cosa, nadie se me ofenda, tiene la fe de los demonios. Lo que estoy diciendo, mi amado hermano, que un correcto entendimiento de la sana doctrina y que ha sido aplicada esa doctrina por el Espíritu Santo, siempre tendrá un impacto en la vida práctica. Segunda Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cito a MacArthur una vez más. Tito, al igual que los ancianos designados por él, tenían, oye esto, que cumplir el mandato de hablar acerca de la vida recta, así como debía hablar de la doctrina correcta. No debían desviarse,
no debían capitular ni dejarse intimidar, sino ser agresivos en su enseñanza de la sana doctrina y el estilo de vida piadoso correspondiente, como también lo estaban haciendo los falsos maestros de las iglesias. Ellos son enérgicos en su enseñanza. Tú debes ser enérgico enseñando la verdad. De ahí que ahora el apóstol Pablo, a partir del versículo 2, comienza a aplicar a cada sector de la iglesia, dependiendo de su sexo, rango y edad, cómo debían vivir esa sana doctrina. Mi amado hermano, a menos que la sana doctrina impacte la manera en que tú vives, no la estás entendiendo como deberías entenderla. A partir de ahora, voy a girar mis cañones, es una metáfora, hacia los hombres de esta iglesia. Específicamente hacia aquellos hombres que llevan tiempo en la vida cristiana. Los hombres jóvenes que están aquí no han de escaparse. Esta es la mira donde deben llevar las obras de la sana doctrina en tu vida mientras pasas los años de caminar con el Señor. Así que ya vimos el deber que tenía Tito de proclamar la sana doctrina. Veamos en segundo lugar el deber de los ancianos de tener un estilo de vida consistente con la sana doctrina. Miren el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, prudentes, serios, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Yo sé que mi sermón va a sonar legalista para algunos. Para tales personas, todo cuanto enseñaremos hoy, presta atención, mi amado hermano, es parte de la ley. La reforma, mi amado hermano, en nuestros días, se está convirtiendo en una reforma light. Así como la Coca-Cola light, el café light, no sé qué más habrá light. ¿Cómo? Ahora hay una reforma light también. Déjenme aclarar algo. No podemos ser más evangélicos que los apóstoles. No podemos ser más cristianos que Cristo. Y no debemos querer arreglar lo que el Espíritu Santo inspiró. Tanto Cristo como los apóstoles en su predicación y enseñanza hablaron con vehemencia que la verdadera fe implica un cambio radical en la vida. No podemos ser iguales que los que están allá afuera. Algún impacto tuvo que hacer la salvación en nuestras vidas. He oído la declaración triste de algunos reformados que expresan lo siguiente. Y ustedes me van a entender luego por qué. Somos tan depravados como los que están allá afuera. Ok, definamos depravado. Bueno, depravado es la inhabilidad total y radical que tiene una persona fruto del pecado original. Podemos describir esa depravación como alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Pregunta, mis amados hermanos, ¿estamos los cristianos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿No se dice de nosotros que se nos dio vida juntamente con Cristo? Se define a la depravación total como esclavitud total al pecado. Hemos sido libertados del pecado, del dominio del pecado. Yo sé que de la presencia, la clase lo aclaró, de la presencia no, pero sí del dominio y de sus consecuencias.
Sí, hemos sido libertados. Dice el Señor Jesús que aquel que es libertado por el Hijo será verdaderamente libre. Y Él es nuestra libertad. También se describe a la depravación como alguien que está ciego espiritualmente, sordo espiritualmente y que tiene un entendimiento entenebrecido. La descripción que hace la Escritura de alguien que ha sido redimido por Cristo es que puede ver la verdad de Dios, puede oír la verdad de Dios y tiene la mente de Cristo. Entonces no podemos ser depravados como los que están allá afuera. Algo tuvo que pasar en la regeneración. Esa es la razón por la que Tito debía demandar de aquellas personas que estaban en Creta y que habían abrazado pecados culturales, un estilo de vida diferente. Si no hay un estilo de vida diferente, si el evangelio no impacta la vida y trata simplemente con lo legal, el evangelio no es más que una chispita. Cuando yo veo a esas personas que marcan todo cuanto le sucedió a un creyente con la doctrina de la justificación y que no hay un cambio real en la vida de un creyente, que la regeneración solo es un cambio ético, no real en la vida. Eso es lo que enseñan alguna gente. Entonces el evangelio es simplemente una chispita. Pero ¿saben qué? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. La palabra para poder es en griego dinamos, dinamita. Es una transformación de adentro hacia afuera, total y completa. Es por eso que podemos, hermanos amados por el Señor, demandarles lo que la Escritura les demanda a ustedes. Digamos primero a quién le está demandando las palabras que estamos estudiando en el versículo 2. Dice a los ancianos, miren el versículo 2, que los ancianos, aquí no se refiere a los pastores de la iglesia. Está hablando a hombres que han pasado no necesariamente a la adultez, a la ancianidad. ¿Oíste, gallego? No es a ellos. Esas personas que llevan años en el contexto de la iglesia, han pasado 15, 20, 30, 40 años de andar con el Señor. Esas personas deben manifestar un cierto carácter debido a que han caminado por mucho tiempo en las cosas del Señor. Es a ellos a quienes se refiere la palabra ancianos. ¿Y qué se espera de un anciano? Mi amado hermano, hombres que están aquí, se espera de ti que con el paso de los años tú puedas manifestar y evidenciar madurez cristiana, un carácter cultivado por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Entre las cosas que se esperan de ti y de mí, ya yo llevo más de 30 años en el Evangelio. No es que esté muy viejo, es que empecé muy joven. No, yo para que después dice, oye, qué viejo está. No, es que empecé joven. Lo que se espera de un hombre cristiano es que con el paso de los años pueda evidenciar cada vez más estas gracias. Como dije, son gracias, son cosas que el Espíritu Santo ha implantado en ti y deben ser cada vez más evidentes. ¿Cuál es el carácter que se espera de ti, mi amado hermano? En primer lugar, debe ser sobrio. En griego es nefalios, es lo contrario a estar controlado por algún estupefaciente.
es alguien, la descripción de esta palabra es la de alguien que sabe gobernar sus deseos y no deja que sus deseos le gobiernen. En Creta, Pablo ha dejado claro que los hombres suelen ser malas bestias, glotones ociosos. La imagen moderna de un hombre mujeriego y bebedor es la imagen de un hombre fuerte. Sin embargo, la Escritura dice que no son fuertes, son débiles. Ay, estoy triste. No estoy hablando estoy hablando a los hombres. O quiero divertirme, voy a fumar marihuana. O tus entretenimientos no entretienen, o tú tienes problemas en tu corazón que solo Cristo puede resolver. Nunca jamás, y aquí hay muchos que pueden decir lo mismo, he necesitado para entretenerme, enajenar mi mente. Solo los débiles necesitan tal cosa. Si necesitas tal cosa, la debilidad esa solo se puede resolver con Cristo Jesús en el corazón. Esta palabra es contraria a alguien que es esclavo de sus apetitos pecaminosos. La palabra sobrio que se emplea aquí viene de una raíz que tiene la connotación de alguien que posee y se caracteriza por tener dominio propio en cualquier circunstancia. Yo quiero que vayan conmigo a un texto para ilustrar el punto. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses 5, versículos 6 al 8. Aunque quiero leer desde el versículo 2 para que tengan el contexto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza y de salvación como yelmo. Pablo en 1 Tesalonicenses une la sobriedad a un hombre velando, porque está consciente de la venida del Señor Jesucristo. En un tenor similar, dice Pedro en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ahí está en imperativo. Y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Notaste que una vez más Pedro unió la sobriedad al entendimiento de la venida del Señor Jesucristo? Pero tengo uno más, 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. En los tres textos se une la realidad de que un día el Señor Jesucristo vendrá con manifestar sobriedad en la vida. Mi amado hermano, ¿tú crees que Jesucristo viene? Eso debería llevarte a vivir una vida sobria. Una vida bajo el control y el dominio propio. Lo segundo que se nos demanda a los ancianos es que debemos ser serios. La palabra original es semnos, que describe a una persona seria en el buen sentido. No se refiere a un lúgubre aguafiestas, sino a una persona que sabe
que vive a la luz de la eternidad y que no pasa mucho tiempo antes que estés delante de su compañía y tú digas, wow, ese es un hombre serio. Algunos traductores traducen algunas veces esta palabra con honesto, como por ejemplo en 1 Timoteo 2:2, cuando dice que debemos orar por los reyes y por los que están en eminencia, porque ellos pueden traer un estilo de vida social en el que podamos vivir con piedad y honestidad. Usa exactamente esta palabra. Mis amados hermanos, hombres que están aquí, el cristiano maduro debe ser un hombre serio. Eso no significa que seas un hombre introvertido, lúgubre, incapaz de divertirte, pero sí implica que no permite que la diversión se salga de sus límites. Hay una seriedad en su carácter que permanece hasta en los momentos más livianos. La seriedad en el carácter conlleva un sentimiento de tierna dignidad que inspira a los que le rodean confianza. Este es un hombre que no piensa frívolamente. Él piensa con virtud. Él es discreto en sus pensamientos. Él es serio. No es un juguetón al que no puede poner responsabilidades en sus manos porque no sabes lo que va a hacer. Puede olvidársele o descuidar aquello que está poniendo en sus manos. La persona seria nunca es inconstante, trivial, no es superficial, nunca se ríe ante la inmoralidad, la vulgaridad o cualquier cosa pecaminosa e impía. Tampoco se ríe de lo trágico y doloroso de otros. Yo puedo entender cuando alguien se cae y los niños se ríen. Los niños son niños. No entiendo que un hombre vea a otro caerse y no sabe si se rajó la cabeza y no pueda controlar su risa. No importa qué tan aparatosa sea la caída de otro. Aquellos que han caminado con el Señor por años deben ser serios en su andar. Serios en su manera de vivir, serios en su manera de pensar. Él no anda de un plan a otro plan y no importa que el anterior no lo cumplió. Es alguien que siempre tiene nuevas ideas, pero no concluye ninguna. Miren lo que dice Juan Carlos Ryle en su libro Pensamiento para Hombres Jóvenes. Se lo recomiendo aún a los hombres mayores, aunque el título se llama Pensamiento para Hombres Jóvenes. Él dice lo siguiente en su libro, narrando una historia. Dice él, el comentarista Matthew Henry cuenta el relato acerca de un gran estadista, el secretario Walsingham, en la época de la reina Elizabeth, quien se retiró de la vida pública en sus últimos días y se dedicó a reflexionar seriamente. Sus alegres compañeros que antes vinieron a visitarle para la diversión, le dijeron que se estaba convirtiendo en melancólico. A lo que él respondió, no, soy serio, porque todo a mi alrededor es serio. Dios es serio cuando nos observa. Cristo es serio al interceder por mí. El Espíritu Santo es serio en su trato con nosotros. La verdad de Dios es seria. Nuestros enemigos son serios en su empeño de arruinarnos. Los pobres pecadores perdidos que están en el infierno ahora están serios. ¿Y por qué entonces no hemos, tú y yo, de ser serios también? Vivimos en una generación dependiente de la diversión.
Todo tiene que ser risa y divertido para que pueda funcionar. El hombre cristiano que ha caminado con el Señor debe distinguirse por ser serio. Ahora debe ser también prudente. Y tú dirás, pero más. Mis amados hermanos, la palabra que utiliza Pablo aquí es sumamente interesante. Habla de una mentalidad juiciosa. El prudente, no, oye esto, mi amado hermano, esto te va a servir más que ganarte la lotería. La palabra que emplea aquí se refiere a alguien que no se mueve por impulsos. Él tiene una mente estable, un pensamiento estable, porque él piensa. Él no se mueve alocadamente. Él es un hombre sensato, alguien conocido por su cordura. Puede que no sea un intelectual profundo, pero está lleno de sentido común. En este sentido, mi amado hermano, hay mujeres muy intranquilas con su esposo. Él es alguien que carece de sentido común. Y cuando él viene a ella y le dice, mi amor, estuve pensando. Siempre le hago la broma a mi esposa. Cuando ella me dice, ¿sabes, Joel? Estuve pensando, le digo, sano ejercicio. Qué bueno que piensas. Pero hay hombres que cuando vienen, estuve pensando, la mujer piensa dentro de sí, ay Señor, ten compasión de mí, ¿por dónde vendrá él? Esas son las mujeres que cuando hablamos aquí de que las mujeres deben sujetarse a sus propios maridos como al Señor, tiemblan. El hombre del que estamos hablando no es un hombre que pretende saber todas las respuestas del universo, pero es un hombre reflexivo. Él es guiado por la humildad de la sensatez. Él piensa las cosas. La Escritura, mi amado hermano, tiene mucho que enseñarnos acerca de la prudencia. Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. El versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y en el 11:12 encontramos, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas hombre prudente calla. Es evidente que la prudencia tiene una relación muy estrecha con la manera en que hablamos. La razón es porque el prudente piensa, reflexiona. Cuando pecamos en el hablar en un 100%, es porque no lo pensamos primero. Es por eso que se dice por ahí que el que dice todo lo que piensa, no piensa todo lo que dice. Muchas veces podemos pensar que lo que decimos es algo intrascendente. Usamos un juego irónico con otros, damos información a otros que no le corresponde saber, o simplemente insultamos a otros porque no pensamos bien en lo que vamos a decir. Mis amados hermanos, oye esto, mi amado hermano. La imprudencia deberíamos verlo como un pecado grosero. No es un mal menor. Es un pecado contra Dios. Deshonra a Dios y hiere a aquellos que nos rodean. Todos hemos dicho en algún momento algo imprudente y deberíamos verlo como un pecado deshonroso. Todos hemos probablemente en algún momento tirado esa piedra,
Pero noten que el contraste del prudente con la otro tipo de persona no es el contraste entre el prudente con el divertido. No es que él es tan divertido que a veces mete la pata. El contraste es entre el prudente y aquel que es falto de cordura o falto de entendimiento. Cada vez que cometas una imprudencia, es en ese grupito en donde estás. En el falto de cordura o el falto de entendimiento. El hombre prudente es alguien con discernimiento, discreción y buen juicio que se deriva de la obra del Espíritu Santo y de andar con el Señor por mucho tiempo. Mantiene bajo control sus emociones. En este sentido, los hombres maduros de la iglesia deben distinguirse por ser reflexivos. Ahora bien, también deben distinguirse por ser sanos en la fe. La expresión indica de alguien que tiene un entendimiento claro de las doctrinas de las Escrituras. La palabra fe va acompañado con un artículo definido dativo, lo cual implica que no habla de la fe subjetiva, la fe salvadora, sino del grupo de doctrinas que deben creer los creyentes. Los hombres maduros de la iglesia, no importa que no sean pastores, deberían tener un entendimiento claro, firme en aquellas doctrinas que son enseñadas por la Escritura. Si tu esposa tiene una pregunta sobre la Biblia, sería vergonzoso que tú le dijeras, pregúntalo a los pastores. Tú deberías saber. Tú llevas años en el Evangelio. Tú deberías tener un entendimiento claro de lo que enseña la palabra de Dios. Y tú deberías enseñar a tu esposa. Eso se presupone de 1 Corintios 14, cuando dice que si alguna mujer tiene alguna pregunta, ¿qué debe hacer? ¿Preguntarle inicialmente a los pastores? No, pregúntele en casa a su marido. Un hombre que lleva tiempo en el Evangelio debiera dar explicación mucho mejor que yo, más directa y aplicativa a su esposa. Porque él entiende la fe, el grupo de doctrina que deben ser creídas. Ahora, no es que lo sepamos todos. Puede ser que una mujer, mi esposa me hace preguntas difíciles, y si es como mi esposa, traerá a ti preguntas difíciles. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, mi amor, no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Y te pones a estudiar. Y vienes al otro día y le dices, mi amada, te iba a decir mi amada hermana, mi amada esposa. Esta es la explicación de lo que enseña la Escritura. Mi amado hermano, ¿tienes tú un entendimiento claro de las enseñanzas de la Escritura para darle instrucción a tu familia? Más allá, sé que tal vez hay hombres aquí que tienen tanto entendimiento como yo de la Escritura y no tienen el testimonio delante de su esposa para enseñarle. Eso es peor. Tú necesitas ganar la confianza de tu esposa, teniendo las demás características. Pero tú debes instruir porque tú eres sano en la fe. Lo otro que nos dice el escritor es que debemos ser sanos en el amor. El término que utilizó Pablo para amor es el más distintivo del cristianismo. Es el amor ágape. El amor cristiano, mi amado hermano, es una toma de decisión. Se nos manda a amar a nuestros enemigos. Se nos manda a... Déjeme terminar la frase completa. Se nos manda a amar a nuestros enemigos como
a nosotros mismos. Se nos manda a amar a nuestro prójimo, aún no le conozcamos, como a nosotros mismos. Se nos manda a amar a nuestros hermanos, porque el amor es de Dios. Si la fe contempla a Dios como su objetivo, el amor habla de aquella inclinación fervorosa que debe haber en nuestros corazones para con los demás. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Mira lo que dice este texto sobre el amor. No debáis a nada. No debáis a nadie nada. Así que si tú le debes dinero a alguien aquí, devuélvelo pronto. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La tendencia de la época en que vivimos es la de sentimentalizar el amor y circunscribirlo a algo vago, confuso y hueco. Es absolutamente extraño para la mente moderna y aún tristemente para la mente cristiana ver el amor como algo que tiene que ver con la ley moral. Sin embargo, el amor encierra un contenido moral y ético. Además que no actúa como le place, el amor obedece a la ley. Como discípulos llamados a amarse a sí mismos, nosotros debemos regular nuestra interacción entre nosotros conforme a la ley moral de Dios. En el fondo de nuestras relaciones personales en la iglesia, mi amado, oye esto, hay un compromiso moral y ético con el otro, con tu hermano. Amados hermanos, qué penoso es ver a cristianos profesantes del cristianismo tratarse quebrantando el mandamiento 9 y el 10, dando falso testimonio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7. No lo busques, óyelo. Oye esto, mi amado hermano. Porque cuando hablamos del amor, generalmente pensamos que tiene que ver con algo que palpita aquí. Y tiene que ver con la manera en que tú y yo vivimos. Mira la descripción que hace Pablo del amor cristiano. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí el amor es visto en acción en el contexto de un mundo caído. Pablo no está describiendo el amor en términos de cómo Adán debía amar a Eva antes de la caída. Está pensado para un mundo caído. Esta no es la rapsodia poética de Pablo acerca del amor, ni la idealización filosófica del amor o alguna descripción mística. Él está describiendo cómo es el amor que tú y yo debemos temer. Esto es amor en acción, cara a cara con lo que debe ser el amor que tú debes sentir por tus hermanos. No está destinado a vivirse en el cielo, sino aquí en la tierra, en la iglesia.
observen que no se menciona ni una palabra acerca de lo que tú opinas de la otra persona. Ni una palabra en cuanto a incompatibilidad de caracteres. Ni una palabra respecto a la asociación de amistades íntimas. El amor es visto en acción en la medida en que tiene que ver con pecadores que pueden, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu, amar a pecadores. Mi amado hermano, destruye para siempre la influencia mundana sobre tu parecer en este asunto del amor. El amor es algo ético y activo. Es objetivamente identificable. No es algo etéreo. No es un sentimiento que simplemente o meramente albergo en mi corazón. Se manifiesta en acciones tangibles, tajantes y reales. Estoy obligado a amar a mi prójimo como a mí mismo. Te voy a decir una cosa. Estás obligado a amar a tus pastores como a ti mismo. Para algunos eso sería... Eso significa, no lo de amar a tus pastores, eso fue un chiste que nadie entendió. Que voy a tratar a los demás con integridad moral, de acuerdo a los principios de la Escritura. En último lugar, y les prometo brevemente, sanos en la paciencia. La palabra griega que utilizó aquí Pablo es hipomone. Siempre que miro en el texto la palabra hipomone, me acuerdo de las competencias de levantamiento de pesas. Porque es de hipo, debajo, y mone, estar parado. Parado cuando tienes encima un gran peso. Generalmente se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la paciencia en medio de la aflicción. Cuando los jóvenes andan preocupados en medio de la aflicción, el creyente que ha vivido bajo el señorío de Cristo con el paso de los años va a estar en pie. Él no es un estoico, él se afecta por las aflicciones también, pero él estará en pie porque él confía en Dios. Él ha visto demasiados ejemplos en su vida. Cuando todo estaba oscuro, cuando el cielo estaba lleno de nubes negras, él vio a Dios obrando. Él seguirá confiando en Dios. Él estará tranquilo. Se tomará su tiempo y esperará en Dios. Mi amado hermano, tú que has caminado con el Señor por mucho tiempo, ¿podemos decir que esta es la descripción que estamos haciendo de ti? Podemos decir que después de 10, 20, 30 años en el Evangelio, aquellos jóvenes que van detrás pueden señalarte como alguien que se distingue por ser sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Puedes aún tomar a otros contigo y darles no solo instrucción bíblica de lo que enseña la Escritura con respecto a estas cosas. Tú eres un ejemplo bíblico de eso. Tú eres un ejemplo real. Si alguien quiere poner de ejemplo a algún creyente de años que manifiesta y evidencia la vida cristiana madura, que con el paso de los años ha crecido, pueden decir los jóvenes, ese hombre es un ejemplo. Él es un ejemplo de seriedad, de sobriedad, de prudencia. Él ha caminado con el Señor. Él ha estudiado, conoce la Escritura, es sano en la fe. Él es un ejemplo de su amor por la iglesia. Él es un ejemplo de paciencia en medio de la aflicción. Mis amados hermanos, hombres que llevamos tiempo en el Evangelio, eso es a lo que Dios nos ha llamado hoy a ti y a mí. Jóvenes, esa es la mira, esa es la meta, vamos a decirlo así, donde
tirar tus tiros. Desarrollar un carácter sobrio, serio, prudente, sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. Eso solo puedes hacerlo porque has sido regenerado y porque el Espíritu Santo está en ti. Pero puedes hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque no solo tú has obrado tan maravillosamente al proveer salvación y que esta salvación solo y únicamente está en Cristo Jesús. No solo tú has aplicado esa obra salvífica a nosotros, sino que esperas de nosotros como hombres cristianos que podamos tener un carácter que te glorifica a ti. Concédenos en tu gracia, Señor, concédenos el poder ser ejemplo en estas cosas, para que tú seas glorificado en todo y para ver tu obra creciendo no importa los contextos en los que estemos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.